a esta reunión mensual de Foro 7. Podríamos decir prácticamente que hoy iniciamos un ciclo sanitario, porque la próxima conferencia, la del mes de febrero, que será el día 26, Antonio, va también en torno a temas relacionados con la salud. Será Miguel Jara el que pronunciará una conferencia con el título un poco, no sé yo si atractivo o alarmante, de traficantes de salud. Así que de entrada es algo que a priori puede resultar muy interesante. Pero vayamos a lo que nos ha reunido aquí hoy, que es escuchar la palabra y la enseñanza maestra de Antonio de Dios González, que es psicólogo, director del Departamento de Psicología del Hospital USP de Marbella, fundador del grupo Avatar Psicólogos. Él tiene una amplísima formación. Entre lo que podríamos reseñar de su extenso currículo se encuentra un máster en psicoterapia de tiempo limitado y psicología de la salud. Es experto en hipnosis clínica y relajación. Ha tenido una formación realmente ecléctica, podemos decir, porque aparte de la formación meramente académica, ha tenido contactos y ha aprendido aquello que le ha valido para su profesión y para su ejercicio profesional diario, de chamanes mexicanos, e incluso ha estado en Tíbet profundizando en la tradición budista. Podemos considerarle especialista en intervención en crisis y apoyo psicológico. Ha formado a muchos de los equipos de respuesta inmediata en casos de emergencia de Cruz Roja Española, de Protección Civil y también de los colegios de psicólogos de Asturias, de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Es formador del Instituto Europeo de Psicoterapia de Tiempo Limitado y el delegado de este instituto en Málaga. Aparte de su ejercicio profesional, es suficientemente conocido en toda la zona por sus múltiples intervenciones en medios de comunicación, especialmente en Radio Televisión Marbella y en Onda Cero, que también en repetidas ocasiones pues ha colaborado y sigue haciéndolo. Hoy va a abordar un tema siempre de actualidad, que indudablemente en tiempos de crisis, en tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, digamos que cobra pues como un poquito más de importancia o de frecuencia, como puede ser la ansiedad. La ansiedad desde la perspectiva del miedo del cuerpo ante un peligro, como dice el propio psicólogo Antonio de Dios González. Y según veo en la sinopsis de lo que él nos va a contar esta noche, pues va a intentar decirnos de qué manera esos procesos de ansiedad a los que todos somos susceptibles de caer en algún momento de nuestra vida, pues puede considerarse como un aliado positivo y no como simplemente algo negativo, que es lo que todos tenemos un poco en el subconsciente con respecto a la ansiedad. Por mi parte esto es todo, simplemente dar la bienvenida al Foro 7 a Antonio de Dios González. Voy a intentar no estar ahí encarcelado y estar de pie. Creo que por motivos de la grabación tengo que utilizar el micrófono, aunque me oís bien, ¿verdad? Si hay alguna posibilidad de no utilizarlo, yo también lo agradezco. Bueno, pues sí. Si eso os va a chafar algo, entonces no. Entonces yo... Sí, soy yo mismo, es más verdad. Bueno, podemos hacer una prueba de audio sin micrófono, porque así me siento más libre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir un viernes por la noche a este foro, y muchas gracias a la organización por invitarme, porque tanto tiempo viviendo en Marbella he oído hablar de este grupo y de las personas tan importantes y tan sabias a las que traéis, y bueno, pues estar aquí delante de vosotros para mí es un reto impresionante, y aparte estar muy agradecido por la oportunidad. Estoy algo tenso con este poquito de ansiedad con la que me toca hacer amigos durante esta hora, porque creo que es una responsabilidad y espero que estar a la altura de esto que me habéis pedido, y de nuevo, gracias. ¿Sigo sin micrófono? Sí. Perfecto. Muy bien. La ansiedad es nuestro aliado. Algunos pacientes me tirarían piedras si digo esto. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Miedo. Miedo.
nerviosismo, un montón de síntomas físicos que aparecen de repente por... ¿Y son buenos o malos esos síntomas? Depende. Malos, depende. Para mí la ansiedad es buenísima. Y el estrés es buenísimo. Debe ser porque soy psicólogo y a ver, sin ansiedad pues tampoco tendría trabajo. Si vamos un pelín más abajo, ¿qué es el estrés? ¿El estrés es bueno o malo? Depende. No mucha cantidad de estrés, un poquito. ¿Un poquito de estrés es bueno, mucha cantidad es malo? Sí. No. A mí me encanta en ocasiones tener muchísimo estrés. Imaginaros que en un arrebato de locura me da por irme a Pamplona por allí por el 7 de julio y en otro arrebato de locura extra me da por meterme dentro de las tablas esas que ponen por unas calles a las 8 de la mañana. Y segundos antes del chupinazo y de que abran los toriles para que los toros hagan su recorrido del encierro, yo estoy muy relajado, porque como el estrés es tremendamente malo y hay que evitarlo, yo estoy tremendamente relajado. Y ahí a las 8 en punto, porque allí son muy estrictos, suena el chupinazo y todo el mundo está estresado a mi lado. Yo no lo entiendo porque yo estoy absolutamente relajado, porque tengo un pelín de estrés, un poquito, porque mucho es malo. Y entonces empiezo a correr, ¿no? Cuando aparecen esos animales de 600, 500 o 600 kilos, yo empiezo a correr pero muy relajado. O perdón, con un poco de estrés pero no mucho, que sería malo. ¿Qué ocurre? Y cuando tengo el cuerno de uno de esos toros a un palmo de una zona de mi cuerpo que yo aprecio mucho y veo las tablas a mi lado que son más o menos así de altas y estoy muy relajado, ¿cuánto tardo en saltar esas tablas? No sé si alguna vez habéis visto un encierro, pero a mí me sorprendía. Yo soy de Madrid, de un pueblecito que se llama San Sebastián de los Reyes, que lo llaman la Pamplona Chica, porque por nuestros famosos encierros. Yo cuando era niño me sorprendí, recuerdo que un día me sorprendí al ver que las tablas eran así de altas y la gente las saltaba casi sin apoyarse y decía, bueno, vaya pueblo de saltadores que somos los españoles, que saltamos esto con una facilidad increíble. ¿Por qué lo saltamos? Porque estamos llenos de estrés. El estrés, igual que la ansiedad, porque bueno, se podrían poner algunos matices, yo creo que la mayoría de los matices los ponemos los psicólogos, los médicos y los psiquiatras para vender más libros o para hacer más artículos y ganarnos la vida, porque el estrés no es ni más ni menos que la respuesta del cuerpo ante el peligro. Y la respuesta del cuerpo ante el peligro es siempre buena. Si el peligro es pequeñito, mi respuesta ante el peligro, ¿cómo será? Pequeñita. Y si el peligro es enorme, la respuesta ante el peligro, ¿cómo tiene que ser? Enorme. Esa respuesta de estrés, lo hablábamos fuera, hablando de esta desgracia que ha ocurrido en Haití, es la que hace que muchas personas puedan resistir 11 días bajo escombros y sobrevivir. Y decían, nos planteábamos, ¿cómo puede resistir eso? ¿Cómo puede resistir 11 días? O comentábamos, alguien, eso lo resisten porque como viven muy mal, pues al fin y al cabo se pueden adaptar más fácil a una situación tan precaria como estar inmovilizado y encerrado durante 11 días que nosotros que estamos acostumbrados a tener grandes espacios y grandes comodidades. Pues no, nosotros también seríamos capaces de resistirlo, porque en las situaciones adecuadas y en los niveles de estrés adecuados nuestro cerebro hace lo necesario para adaptarnos. Los que trabajamos en intervención en crisis y en catástrofes, yo soy uno de los psicólogos que va con Cruz Roja a las catástrofes, pues no dejamos de sorprendernos cómo en situaciones absolutamente extremas las personas responden de una manera que no se imaginaban. O cuando formamos a los voluntarios o a los ambulancieros que van a ir y te dicen, es que yo no sé si voy a ser capaz, me da miedo. Pues normalmente cuando llega la catástrofe tú eres capaz, y una vez que ha terminado, entonces es cuando te flojean las piernas y es cuando te mareas y es cuando necesitas sentarte de los nervios. Pero mientras necesita tu cuerpo hacer algo para sobrevivir, tu cuerpo lo hace, y eso a mí me da muchísima tranquilidad, porque la mayoría de nosotros seríamos capaces de afrontar un peligro enorme a no ser que pensásemos mucho. Así que el estrés es bueno o malo. Si ya os he convencido, nos vamos a cenar.
¿Cuál es el problema del estrés? ¿O cuál es el problema de la ansiedad? ¿Por qué hay tanta prevalencia de la ansiedad en nuestros hospitales o en nuestras consultas o en nuestras clínicas? El problema de la ansiedad es simple y llanamente que somos seres humanos. Porque los seres humanos somos el único animal del planeta que tiene ansiedad negativa o que tiene estrés negativo. El resto de los animales del planeta, excepto los que se relacionan con los seres humanos, los pobres, no tienen estrés negativo ni tienen ansiedad. La ansiedad es algo propio y exclusivo del ser humano. Y me vais a permitir que utilice los recursos y el rotafolios para explicaros brevemente, no os voy a dar un rollo de neurología muy grande, pero sí quiero que entendamos qué es lo que pasa en nuestra cabeza, porque creo que si sabemos lo que pasa en nuestra cabeza vamos a entender mucho más nuestras reacciones y cómo adaptarnos a esto que llamamos ansiedad y por qué se produce. Cuando digo que la ansiedad es propia de los seres humanos, pues os voy a pedir que le echéis un poco de imaginación y que no seáis muy críticos con mi pintura, porque dibujo regular, que os imaginéis que esto es una cabeza de un ser humano con un ojo, ¿no? Es una cabeza mirando de perfil. En la evolución que hemos tenido los seres humanos hemos desarrollado diferentes estructuras cerebrales. La más básica, que está por aquí debajo, es el bulbo raquídeo, es el cerebro reptil, es el cerebro que compartimos. No voy a ser muy técnico, voy a ser un poco general. Es el cerebro que compartimos con los reptiles. Es un cerebro muy reactivo que simplemente pues reacciona ante el medio. No me interesa mucho porque, aunque tiene que ver en la ansiedad, no es muy fundamental. Ciertos animales desarrollaron una estructura cerebral superior para adaptarse al medio, que fueron los mamíferos. Los mamíferos desarrollaron una estructura que se llama sistema límbico. Es el cerebro mamífero. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema límbico y el cerebro reptil? Que los mamíferos tenemos la capacidad de generar vínculos. Los mamíferos sentimos emociones, cosa que los reptiles no. Yo siento destrozar alguna fantasía o alguna relación, pero si alguno tiene una iguana, un cocodrilo o una pitón de mascota, lo siento mucho, pero la pitón no le quiere. Porque no tiene capacidad para sentir emoción. La pitón igual se siente cómoda si tú eres siempre el que le lleva el ratoncito, porque te asocia a ti con la comida. Pero si tú te vas, no te echa de menos. Si tú vuelves, no se pone contenta. No tienen capacidad para sentir emociones, para vincularse. Los cocodrilos o las tortugas pueden vivir juntas, pero no viven en una relación vincular. Los mamíferos sí. Si tú te vas de casa y tardas mucho, tu perro sentirá tristeza y llorará, o tu gato te echará de menos y luego cuando vuelvas te lo hará pagar, lo digo por experiencia, y hará como el que pasa de ti. Bueno, en el sistema límbico, los seres humanos, que compartimos ese cerebro con los animales, manejamos dos cosas muy importantes: estrés y emociones. Y es un cerebro, todos los cerebros son, porque nuestro objetivo fundamental es la supervivencia. Luego, los seres humanos tenemos otro objetivo muy importante, que es el crecimiento y el desarrollo de nuestra luz interior. Pero yo supongo que eso os lo habrán dicho otros ponentes en otras conferencias y yo me lo voy a saltar un poco. Pero en la supervivencia, o este cerebro es muy básico y muy de supervivencia, y en la supervivencia hay dos estímulos. Las cosas pueden ser seguras o peligrosas. Ante un estímulo, enseguida el sistema límbico lo evalúa como seguro, me quedo tranquilo, o lo evalúa como peligroso y entonces reacciono. Es un cerebro de seguridad o peligro. ¿Cuáles son las respuestas del cuerpo ante el estrés? Pues, si yo me evalúo que el peligro al que me enfrento es pequeñito y yo soy muy fuerte, ¿qué hago? Ataco. Si yo tengo una mosca que me molesta, probablemente me pondré agresivo e intentaré darle un bofetón o matarla. Si lo que me molesta no es una mosca, sino que es una avispa y yo soy alérgico a las avispas, ¿qué haré? Opción 1, ataco. Ataque. Opción 2, huida. Si una avispa me acecha y yo soy alérgico, antes que acabar en el hospital USP de Marbella con una reacción, cualquier cosa. Yo solo para trabajar iré. Vosotros, si queréis, podéis ir para otras cosas. Espero que no tengáis que ir, aunque os trataremos muy bien.
Si evalúo que el peligro es demasiado grande y me supera, lo que hago es una reacción de huida. Pero ¿qué pasa si en mi huida le doy una patada a una colmena de avispas y encima la puerta se cierra y no tengo escapatoria? Que tenemos una tercera opción, que es la congelación. Y decíais, el estrés es bueno, pero en poco. Y para mí, la mejor de todas, me parece la respuesta de congelación. ¿Cuándo y por qué nos congelamos? Cuando yo no tengo escapatoria, ¿para qué sirve esta respuesta? Que es la misma que te hace bloquearte en un examen y quedarte con la mente en blanco. ¿Para qué hacemos esta respuesta? Para no tener reacción. Para no sufrir. Si yo no tengo escapatoria y me van a picar 50 abejas, ¿qué prefiero? ¿Sentir cada uno de los picotazos o no sentir nada? Si se me cae un edificio encima y no puedo hacer nada y mis niveles de tensión y mi riesgo vital son tan grandes, ¿qué es mejor? ¿Estar permanentemente consciente de que estoy aquí encerrado con toneladas de piedras por encima que igual no me pueden sacar y voy a morir poco a poco? ¿O que mi mente se desconecte y no sentir nada? Por eso somos capaces de resistir 11 días bajo los escombros. Recuerdo una mujer en el accidente de Spanair, en el accidente de avión de Spanair, que no se acordaba de nada, y había ayudado, no sé si a 4 o 5 personas a salir del avión o a levantarse o a salir de la zona de peligro, y muchos, incluso los intervinientes, la recordaban porque había estado allí ayudando y ella no se acordaba de nada. Eso es la respuesta de congelación. En una situación de estrés o de emocionalmente enorme, nuestro cerebro se apaga, y como se apaga, no sufre. A los mamíferos también les sirve para que si se quedan inmovilizados, igual el depredador no les detecta y no les ataca. Bueno, en Nepal, en uno de estos viajes raros que yo hago, pues estábamos en un sitio que se llamaba el Templo del Tigre, en la selva de Nepal. Y supongo que se llamaba el Templo del Tigre por algún motivo. Y nos daban las instrucciones de que si vamos caminando y aparece un tigre, que no salgamos corriendo. Eso prohibido. Porque ¿qué pasa si tú sales corriendo? Que en la mente límbica del tigre tú te conviertes en comida fantástica, en un reto que perseguir. Sin embargo, si tú te quedas quieto, no eres un depredado, eres un ser raro al que no está acostumbrado, no está dentro de su cadena alimenticia, los que tenemos 2 patas y vamos vestidos y demás, y a lo mejor no nos ataca, pero si corremos, instintivamente nos va a perseguir, ¿no? Nos convertimos en su comida. Así que la parte de congelación también la hacemos para no ser detectados por el depredador o para que el depredador piense que estamos muertos y no nos ataque. Así que de verdad que yo espero que todos vosotros tengáis una reacción de estrés enorme llegado el caso. Porque cuando estás en una ambulancia y ves un accidente de tráfico y la persona con la pierna rota por 3 sitios y que no le duele nada, dices, joder, qué bien, ¿no? Lo malo es cuando duele, ¿no? Así que el estrés grandísimo, ¿es bueno o malo? Había por ahí en la selva unos ciertos animales que ni eran demasiado rápidos, ni demasiado ágiles, ni demasiado flexibles, ni tenían grandes garras, ni grandes dientes, ni tenían veneno, ni coraza, vamos, una castaña de animales. ¿Qué tuvieron que hacer? Desarrollar otra estructura cerebral más potente que les permitiese sobrevivir. Y desarrollaron otra estructura que se llama córtex cerebral, que es el cerebro puramente humano. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro humano, el córtex y el sistema límbico? Que los seres humanos tenemos capacidad hipotético-deductiva. ¿Qué significa esta palabreja? Que somos los únicos animales del planeta que no solo pensamos sobre la realidad, sino que somos capaces de pensar sobre todas las posibilidades de la realidad. Para un animal no se tiene que leer ese libro tan famoso del poder de la hora, vive el presente y demás. Un animal vive permanentemente el presente. El ser humano es el único que tiene capacidad para ir hacia el futuro, para recordar el pasado. Los animales graban las, y ahora veremos que eso tiene mucho que ver con la ansiedad, graban las experiencias, pero no las recuerdan. Y también somos capaces de ver todas las posibilidades de la realidad. Yo me puedo imaginar que cuando salga afuera
Va a haber alguien esperándome para darme un abrazo, o va a haber alguien esperándome para pegarme, o no va a haber nadie. Yo me puedo imaginar muchas cosas que podrían pasar. ¿Sí? Los animales no. Esa es una herramienta importante. ¿Cuál es el problema del estrés? La relación entre estos dos cerebros. La comunicación entre un cerebro muy primitivo que funciona en términos de seguridad o peligro y un cerebro que funciona en términos de todas las posibilidades de la realidad. Y no podemos olvidarnos de que estos dos cerebros tienen miles de años y este también tiene miles, pero muchos menos. Y que nuestra evolución social en los últimos años, en los últimos cientos de años, yo creo, en los últimos 500 o 600 años, o 1000 como mucho, ha dado un cambio absolutamente y nuestro cerebro no se ha podido adaptar a ello. ¿Qué es lo que pasa en la comunicación de estos cerebros? Pues que si yo pienso, cuando salgamos de aquí en la puerta va a estar el amante o el marido de mi amante que nos ha pillado y me va a matar, el sistema límbico que detecta seguridad o peligro. Y entonces ¿yo qué hago? Me pongo en tensión. Y esa sería una tensión buena, ¿no? Porque si salgo y me quieren matar, sería bueno tener tensión para repeler la agresión o para salir corriendo. Pero ¿qué pasa si cuando a las 7 de la tarde estoy en casa y me empiezo a duchar para venir aquí, yo digo, joder, leche, voy a tener que hablar delante de un montón de gente, me van a juzgar, han tenido otros ponentes muy buenos, igual quedo en ridículo, no voy a saber qué decir? Cuando pienso todo eso, mi sistema límbico que detecta seguridad o peligro. Y yo me pongo en tensión para atacar, pero os voy a atacar. ¿Voy a huir? Espero que no. ¿Y me voy a congelar? Pues espero que tampoco. Porque si me congelo voy a quedar regular. Así que yo estoy poniendo mi cuerpo en tensión para enfrentar un peligro, pero ese peligro es real. Cuando oigo el telediario, cuando veo el telediario, o oigo las noticias en la radio y veo todas las crisis, catástrofes y cosas horripilantes que nos esperan, los millones de parados y no sé qué, si yo empiezo a pensar, leche, si me quedo sin trabajo, eso es seguridad o peligro para mi sistema límbico. ¿Y entonces qué hace mi sistema límbico? Se activa. ¿Pero se activa para qué? Para nada. ¿Se entiende? Si empezamos a subir las revoluciones, ¿le quitaríais el acelerador al coche? Yo os acompaño y le cortamos el cable al acelerador. Sabéis que el pedal va con un cable hacia el motor. ¿Os acompaño y cortamos el cable? No. Imaginaros que en uno de estos atascos maravillosos que tenemos en la 340, especialmente en verano, estáis con vuestro coche en mitad del atasco. ¿Qué pasa si empezáis a acelerar? Si metes una marcha, que le pegas al de delante, ¿no? O al de atrás, si metes marcha atrás. Y si no metes ninguna marcha y empiezas a acelerar, ¿qué ocurre? No se anda el coche, se revoluciona, he mezclado dos frases a la vez. Se revoluciona el coche, ¿qué más? Tú te pones nervioso, se calienta el motor y si sigues acelerando y las revoluciones van ahí a lo rojo, se quema el motor, gripa. ¿Habéis visto lo malo que es el acelerador? Te rompe el motor, lo quema, quitarlo. ¿Es malo el acelerador o el uso que hacemos del acelerador? El uso. ¿Es malo el estrés o el uso que hacemos del estrés? Lo que tenemos que aprender es a utilizar bien nuestros recursos. Este es un recurso para la supervivencia que utilizamos en momentos que no son necesarios. Porque si yo estoy en ese atasco y pienso voy a llegar tarde, mi cuerpo, ¿cómo responde mi sistema límbico? Con peligro y con excitación. Pero ¿me sirve de algo agarrar el volante más fuerte, tener los músculos más en tensión? Para nada. Y ahora veremos por qué eso se enreda más y es todavía más importante. ¿Qué necesito para poder atacar, para poder huir o para poder congelar? ¿Cuál es, si aquí hemos hecho la metáfora del acelerador con el coche, cuál es la gasolina de los seres humanos? No, ¿qué sustancia es nuestra gasolina? Sí, pero ¿cuál es mejor, más importante que la adrenalina?
La respiración. Caliente, caliente. La respiración es el mecanismo que hacemos para coger ¿qué? Oxígeno. El oxígeno es lo que queman los músculos, junto con nutrientes, adrenalina y otra serie de sustancias, pero lo fundamental es el oxígeno para ponernos potencia. ¿Sí? Cuando yo tengo que afrontar un peligro, necesito más o menos oxígeno. ¿Os suena como síntoma de la ansiedad el que no me entra aire? Cuando alguien siente que me quedo sin aire, que me ahogo, y va a urgencias corriendo porque me ahogo, ¿se está ahogando? No. Lo sientes como un ahogo. ¿Y por qué lo sientes como un ahogo? Porque como tu sistema límbico da la instrucción de peligro, lo siguiente es, necesitamos a tope oxígeno. Así que, ¿qué hacen nuestros pulmones? Cogen mucho, ¿y cuánto sueltan? Poco. Y cuando coges mucho, sueltas poco, coges mucho, sueltas poco. Si hacemos una regresión al colegio, si de un tren que va de Málaga a Granada, en la primera parada suben 10 y bajan 2, en la segunda suben 20 y bajan 3, en la siguiente suben 10 y baja 1, en la siguiente suben 40 y no baja ninguno, ¿cómo va el tren? ¿No? A tope. Ahí como los japoneses que les empujan, ¿no? Para meterlos. Cuando yo tengo mis pulmones llenos y quiero meter más, ¿qué ocurre? Que no entra. O que la resistencia para que entre, no tengo por aquí una botella de agua, pero si os imagináis una botella de agua llena y le ponéis una manguera y abrís el grifo, ¿qué pasa si la botella está llena? ¿Entra agua? Entra, pero entra mientras otra sale porque no puede entrar si está lleno. Así que la resistencia, ¿cuánto es? Enorme. Por eso la sensación de no me entra, claro, no te entra porque estás lleno. Os invito a que hagáis un ejercicio muy fácil, sin hacer nada, simplemente soplar. Oye, ahora sí entra, ¿eh? ¿Habéis visto cuánto aire tenemos dentro? ¿Os imagináis que podemos estar tanto rato soplando? Nuestros pulmones almacenan mucho aire normalmente, más del que somos conscientes. Intercambiamos muy poco con respecto al que tenemos dentro. Si empezamos a coger mucho, nos llenamos. Y si los pulmones son como una esponja. Si tú una esponja la llenas de agua, ¿qué pasa si viene más agua? Que no la absorbe, ¿no? El agua se cae. Ahora, en cuanto aprietas la esponja y la vacías, ¿qué hace? Instantáneamente hace ¡flup! Y coge. Los pulmones son iguales, no necesitamos hacer una inspiración para que los pulmones se llenan. Si tú sueltas todo el aire, os invito a que lo hagáis, si sueltas todo el aire sin hacer nada, en cuanto terminas, tus pulmones se llenan. A no ser que aguantes tensión muscular para que los pulmones no se expandan, si no haces nada, se expanden solos. Así que nunca nos quedamos sin aire, a no ser que tengas un asma enorme y tengas los bronquios en una reacción de cierre, ¿no? Pero no es lo mismo el asma y la ansiedad, aunque son primos en muchos aspectos. Lo segundo, ¿cómo llega el oxígeno a los músculos? Por la sangre, en los glóbulos rojos, ¿no? Nos acordamos de los dibujitos esos que se ponía ahí la carreta, la bolita de oxígeno, ¿no? Así que, ¿cuál es el segundo síntoma que más asusta de la ansiedad? La taquicardia. Y la persona va a urgencias porque le está dando un ataque al corazón. No te está dando un ataque al corazón. Lo que está haciendo tu corazón es trabajar increíblemente bien. Porque si tú estás en un peligro enorme y necesitas un montón de oxígeno a los músculos y el oxígeno va por el flujo sanguíneo, por los glóbulos rojos, ¿qué se necesita? ¿Habéis visto qué manera más sutil de pedir agua? Ha sido un oído, ¿eh? Esto es lo que nos enseña la hipnosis. Que parece que hablamos de una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra. Pues si nuestro cuerpo de